la palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Hechos capítulo 20, versículo 17 al 24. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que haya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia del Señor, de Dios. Amén. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Confesemos la confesión de fe todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Jesús es el Cristo, ¿sí? Jesús eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hoy especialmente está traduciendo Juliana, coreano, ¿sí? Español en coreano, ¿sí? Al revés. Así que ustedes escuchen bien. Y también en la oración termino más antes porque habla muy bien coreano, ¿sí? Por eso termino más antes la oración en coreano que en español. Así que es una bendición que nosotros tengamos, ¿sí? Un interpretador más para poder escuchar también la palabra del mensaje del dominical en coreano para los creyentes. Amén. Por eso vamos a dar agradecimientos. Vamos a saludar entre los hermanos. Vean los ojos, vemos los ojos. Aunque no quiera ver, vean los ojos de tu hermano. Vamos a saludar, así saludemos. Seamos la escuela tirano de esta época. La escuela tirano de esta época. Amén. ¿Qué quiere decir? Esto fue el mensaje del domingo pasado, ¿sí? Tenemos que ser, ¿sí? Una escuela de tirano de esta época, ¿sí? ¿Por qué? Apóstol Pablo también en la escuela tirano, ¿sí? Se levantó muchas obras ¿sí? Al predicar la palabra. Amén. Como esto, a través de cada uno de los creyentes, ¿sí? Cada vez que anunciamos el Evangelio, yo estoy seguro que se va a levantar la obra de regresar al Señor. Amén. De aceptar todo a Jesucristo. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser la escuela tirano de esta época. Amén. Cumplir el papel de anunciar el Evangelio a los 46 países de Latinoamérica. Amén. Siempre tenemos que estar concentrados. Hoy la palabra que voy a transmitir con ustedes, que vamos a compartir y que se va a cumplir en nuestro campo la palabra es, como el título de hoy, es ¿qué te hace feliz? ¿Sí? ¿Qué te hace feliz? ¿Sí? Que ustedes, como el título, ya sabemos, en nuestra vida, ¿qué nos hace? ¿Sí? ¿Qué nos hace tener la felicidad? ¿Qué cosa es mi felicidad? ¿Sí? ¿En qué estoy concentrado para buscar mi felicidad? Por eso el pastor hoy al principio nos habló una historia de que se había peleado un matrimonio, ¿sí? Un matrimonio, una pareja, se pelearon y la esposa, ¿sí? La esposa le dice al esposo: ya terminó esta relación, no va más esta relación, ya no tengo el corazón, ¿sí? Hacia ti, no tengo el corazón de amar más, ya no,
Por eso, al no haber amor, ya se terminó esta relación. Y entonces el esposo, ¿qué le dice? El esposo le dice, ah, bueno, entonces ya si no, nosotros no tenemos, si se terminó la relación, entonces devuelve el anillo de diamante que te regalé y el abrigo bisón que te regalé y el carro deportivo que te regalé, ¿sí? Le dice que me devuelva todo. Si ya no tiene el corazón, también que me devuelva las cosas. En ese momento la esposa le escucha y contesta muy seriamente, le dice, sí, está bien, salió en mi corazón, salió el corazón hacia ti, ¿sí? A marido, pero anillo de diamante, el abrigo de bisón y el carro deportivo todavía está en mi corazón, que no se ha cambiado, por eso no te voy a devolver. Solamente tú eres que cambié mi corazón, ¿sí? Ya no te quiero, se terminó la relación, el matrimonio, pero no el anillo diamante, no el carro de deportivos, ¿sí? Ni el abrigo de bisón, ¿sí? Como esto, ¿por qué le cuento esto? Porque nosotros en esta vida, muchas personas, ¿sí? Están concentrados y en este mundo viven de Génesis capítulo 3, 6, 11, ¿sí? ¿Qué es 3, 6, 11? Ustedes ya saben. Génesis 3 centralizado en mí, Génesis 6 centralizado en material, Génesis 11 centralizado en éxito, ¿sí? La gente está totalmente concentrado de vivir en su centro, todo en su centro, ¿sí? Y encima tiene una norma, ¿sí? Hace una definición que un centro de la felicidad es el dinero, ¿sí? Hay muchas personas que viven su felicidad, su centro es tener mucho dinero, ganar mucho dinero. Y hay gente es tener éxito, ¿sí? Mi centro es vivir esta vida y tener éxito, ¿sí? Y el centro de mi vida, de la felicidad, es estar bien yo, mi familia, todo yo, personal, lo personal. Pero ustedes tienen que saber, esto no es la felicidad verdadera, no es una felicidad eterna, ¿sí? Nosotros podemos tener dinero, pero en un momento no podemos tener dinero, ¿sí? Podemos tener éxito, pero podemos tener fracaso, ¿sí? Son las cosas que se cambian, que se cambian. Pero tenemos que saber una cosa, que esta vida de centro, así, de 3, 6, 11, en mí, en material, en éxito, no es una absoluta felicidad. ¿Por qué? Este centro es incorrecto, ¿sí? Ustedes tienen que saber, es equivocado. Por eso si hay creyentes que todavía viven con este centro y piensan que esto es la felicidad de nuestra vida, tienen que cambiarlo. Por eso concentren bien hoy a través de la palabra. ¿Cuál es la felicidad que Dios nos da? ¿Cuál es la felicidad eterna que no se cambia, ¿sí? Por eso ustedes tienen que ver todas las cosas de este mundo, ¿sí? Es cosas de introducción. Introducción, ustedes vean, es una vida introducción. Una vida introducción todavía no comenzó una vida principal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Se borran, ¿sí? Se desaparecen las cosas de introducción. Ustedes vean, si vemos la Biblia, como la hierba se seca y la flor se marchita, ¿sí? Como esto, nosotros debemos saber cuál es lo eterno, ¿sí? ¿Cuál es espiritualmente lo eterno? ¿Cuál es la felicidad eternamente? Justamente es la palabra de Dios de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Quiero que nosotros leamos todos juntos cuál es, ¿sí? La palabra eterno. Isaías 48. Vamos a leer todos juntos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, ¿sí? Amén. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios tiene que ser absoluto centro de nuestra vida. Amén. Absoluto centro. La palabra de Dios. No es dinero, no es éxito, no es nuestra familia. Son importantes para vivir, pero la prioridad tiene que ser, ¿sí? La palabra de Dios, nuestro centro. Amén. Lo que dijeron amén seguramente va a ser como la fe, ¿sí? Amén es muy importante. Amén quiere decir que se va a lograr, ¿sí? Que se cumple. Entonces, si no dicen amén, quiere decir, no, eso es mentira. Para mí el dinero, éxito y mi familia lo mejor. No, la palabra de Dios, porque no
Todas las cosas desaparecen, pero la palabra de Dios permanece eternamente. Amén. El título de la palabra de hoy es, ¿sí? ¿Qué dice? El título es, ¿qué le hace feliz? ¿Sí? ¿Qué le hace feliz? ¿Qué le hace feliz? Como esto, ustedes, yo le quiero preguntar a ustedes, ¿de qué están felices ustedes? ¿Sí? ¿Tienen la felicidad? Amén. ¿Están felices? Amén. Entonces, ¿de qué está feliz? Eso es lo que vamos a ver. Justamente en el capítulo de hoy aparece de qué estaba feliz el apóstol Pablo, ¿sí? Apóstol Pablo siempre estuvo en feliz, alegre, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué en las persecuciones, ¿sí? En las tribulaciones de las gentes, de los líderes judíos, ¿cómo puedo estar teniendo la felicidad eterna? ¿Sí? Es el capítulo 20 de hoy. Está el contenido de la parte final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Está terminando el tercer viaje misionero de Pablo. Y entonces Pablo, después del ministerio de 2 años en la escuela Tirano, hace una decisión, ¿sí? Hace una decisión, decide, dice en Hechos 19:21, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu de ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. ¿Qué está diciendo? Es necesario ver a Roma, ¿sí? Después del ministerio en la escuela Tirano, decide irse para Roma, ¿sí? Para Roma. Y dice, me será necesario ver también Roma. Será necesario ver Roma. Esto era el objetivo de misiones que abrazó el apóstol Pablo, ¿sí? Él toda su vida decidió, hizo todo el ministerio y el último momento del tercer viaje misionero decide ir para Roma, para evangelizar a Roma. Y también era el mandato celestial que Dios dio al apóstol Pablo, ¿sí? Él también tenía muchas ganas de ir a Roma a anunciar el evangelio, pero eso no era la voluntad de él solo, sino era mandato celestial, era la misión de Dios que apóstol Pablo vaya a Roma a transmitir el evangelio. Amén. Por esta razón, finalizando el tercer viaje misionero de Pablo, hace un proyecto, ¿sí? Decide un proyecto ir a Roma. Por eso si vemos en Hechos 21:4, ¿sí? Los discípulos le dicen a Pablo que no vaya. Cuando decidió para irse a Roma, los discípulos le dicen que no. Pablo, apóstol, no vaya, porque cuando vaya ahí, estaban esperando para arrestarlo, ¿sí? Como leímos en la Biblia. Sabía, pero Pablo no dudó ningún momento, ¿sí? Porque tenía que pasar por ahí, ¿sí? Pablo no tuvo miedo ni hizo retroceso por ese miedo, sino él decidió, porque tenía que pasar por ahí para llegar a Roma. Por eso Pablo, quien era ciudadanía romano, sí, también era muy fácil porque tenía la autoridad de ir a Roma y ir a ver al romano, al emperador romano César, ¿sí? Él tenía facilidad porque era un ciudadano romano. Justamente por esa razón él podía entrar tranquilamente a Roma, ¿sí? Ustedes vean aquí, podemos ver que todo el interés y el pensamiento del apóstol Pablo estaba en cumplir el mandato celestial. Amén. No le importó otra cosa. No le importa que le hagan daño a él. No le importa que sean arrestados. Solamente tenía su objetivo ir a Roma y sabía que iba a haber peligros, persecuciones, tribulaciones, ¿sí? Pero fue. ¿Por qué? Su único interés es la misión que le dejó a Pablo. Amén. Por eso es muy importante. Es muy importante cumplir la misión, ¿sí? Nuestra misión, ¿cuál es? Nuestra misión es salvar a los 46 países de Latinoamérica. Amén. Cada uno de su país. Por eso Pablo encargó el mandato celestial, el llamamiento y la misión que Dios le permitió a Pablo. Como esto, apóstol Pablo, cumpliendo esta misión que encargó Dios, ¿qué es lo que hizo? Él
está muy feliz, saboreó verdaderamente la felicidad de esa misión, ¿sí? Ustedes pueden ser, ¿cómo puede ser? Si en medio de tribulación, en cárcel, para transmitir el evangelio, ¿sí? Hay muchas persecuciones, pero para él eso era felicidad, ¿sí? Para él no era dinero felicidad, no es éxito, sino la felicidad era único anunciar el evangelio de Dios. Amén. Pablo, después de encontrar a Jesucristo resucitado en el camino de Damasco, no paró de desafiar a declarar el evangelio, ¿sí? Creo que ustedes también, quiero que encuentren verdaderamente a Jesucristo resucitado. Amén. Que murió por nuestro pecado, que murió y resucitó y nos dio la vida eterna. Amén. Demos la vida para ese Señor. Demos la vida para ese Jesucristo. Amén. Por eso ustedes cuando vienen los domingos tienen que desear la palabra. ¿Qué respuesta Dios nos dará? ¿Sí? Ustedes no busquen la respuesta en otro lugar, sino busquen la respuesta a través de la palabra. Amén. Entonces Dios nos guía, Dios nos guía. En una palabra, estaba muy feliz de hacer el trabajo del ministerio de Dios. Amén. ¿Ustedes están felices de hacer el ministerio de Dios? Amén. ¿Ustedes están felices de venir los domingos? Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica, que todos seamos como el apóstol Pablo, de disfrutar verdaderamente la felicidad ocupando el trabajo, el ministerio del Señor. Amén. Vamos a ver el punto 1, es felicidad de servir al Señor. Felicidad de servir al Señor. Vamos a leer el libro Hechos, capítulo 20, versículo 17, todos juntos. Dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Amén. Aquí Pablo, terminando el tercer viaje de misionero, ¿sí? Está regresando a Jerusalén, ¿sí? Está finalizando y está regresando a Jerusalén para entrar a Roma, ¿sí? Pero en el camino de regreso, cuando apenas llegó a la ciudad del puerto llamado Mileto, ¿sí? Antes de entrar a Jerusalén, le invita para que venga a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Acá vamos a leer, ¿sí? Y ¿a quién anciano le invita? Los ancianos de la iglesia de Efeso, que estaba a 50 kilómetros de Mileto, ¿sí? No era tan lejos. Y hace la última predicación de despedida en ese lugar a los ancianos, ¿sí? A los ancianos de la iglesia de Efeso. Y le enfatiza en el versículo 28 que estén despiertos, ¿sí? Le dicen a los ancianos, estén despiertos espiritualmente de las ovejas que nos encargó nuestro Dios. Amén. Que estén despiertos, despiertos para cuidar a nuestros creyentes, para que no caigan en la trampa y en la cizaña de Satanás. Amén. Le vuelve, repite, que estén firmes, que ustedes son líderes, ¿sí? Y en Hechos 20, 28, vamos a leer todos juntos. Vamos a leer todos juntos Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a leer todos juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Aquí está hablando que los ancianos de la iglesia de Efeso, siendo los líderes, ¿sí? Quieren que sean como dueños de hacer ministerio con todo el corazón, con todo el corazón. No un ministerio que frente de las personas para ver, ¿sí? No un ministerio de lo que se ve, sino que hagan un ministerio verdadero, ¿sí? Verdadero delante de Dios. Efesio, ¿sí? Efesos siendo líderes, ¿sí? Ellos fueron líderes de la iglesia de Efesos. Siendo líderes quiere que sean como dueños, ¿sí? Está diciendo sean dueños de hacer el ministerio con todo el corazón. ¿Qué quiere decir? Nosotros también, ustedes los creyentes que están sentados en este lugar, ¿sí? Ustedes son líderes y tienen que ser como los dueños, ¿sí? Dueños, cuidar nuestras ovejas,
¿Qué quiere decir? Ustedes siendo dueño, ¿sí? Alimentar, ayudar espiritualmente, físicamente a los nuevos creyentes. Amén. Para que ellos no se caigan en la trampa de Satanás. Por eso siempre es muy importante. Una iglesia no hay que ser, ¿sí? un visitante, ¿sí? No hay que ser un visitante, sino tiene que tener la conciencia del dueño. Amén. Ustedes son dueños de la iglesia Yehuan. Amén. Un dueño, ¿sabe? Un dueño, ¿qué es lo que hace la iglesia cuando no hay gente? ¿Sí? Un dueño ejemplo, Andy, en el restaurante, ¿sí? Siendo el dueño, si no hay clientes para que vengan a comer, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo posible, hacen anuncios, ¿sí? No sé, le dice la palabra a los amigos para que vengan, ¿sí? Y harán lo posible para que vengan a comer el restaurante, si no, él se fracasa, ¿sí? Como esto en la iglesia, ustedes como líderes, ¿sí? Justamente el día 24, el domingo que viene, ¿sí? Nosotros vamos a invitar, tenemos un festival de multicultura de 237. Y eso es el deber de ustedes, el trabajo, la misión. Amén. Traer a gentes. Si nosotros hacemos este evento tan grande, ¿sí? Si nosotros no tenemos la conciencia del dueño, si ustedes piensan, soy una parte más de un visitador, ¿sí? Entonces, no, ese evento, ¿cómo va a suceder? ¿Sí? Un evento sin personas, ¿sí? Un evento sin tribunas. Por eso nosotros tenemos que tener, este festival tenemos que tener la conciencia del dueño, ¿sí? No es, si viene, viene, si no, no viene, ¿sí? Porque es muy importante este festival, no es para mostrar demostración de taekwondo, ni K-pop, ni K-dance, ni para comida, sino queremos hacerlo escuchar una vez el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso tengan esa conciencia, tengan la conciencia que yo soy un predicador, soy un evangelizador, ¿sí? Como apóstol Pablo. Amén. Cada uno somos apóstol Pablo. Tenemos que dar toda nuestra vida para transmitir el evangelio. Amén. También aquí tenemos que tener, depende de esto, es diferente lo que vemos, ¿sí? ¿Por qué tenemos que estar nuestra conciencia del dueño? Depende de eso, nuestra vista es diferente, nuestro pensamiento es diferente. Y a continuación, ¿sí? Entonces, al ser así, al final, nuestra espiritualidad tiene crecimiento. Amén. Tenemos el crecimiento espiritual. ¿Y qué más enfatiza? Pablo también enfatiza cómo hizo su ministerio de la ciudad en Efeso a través del versículo 34-35. ¿Qué dice? En Hechos 20, 34, 35, vamos a leer todos juntos. Antes, Hechos 20, 34, 35, yo se lo voy a leer. No está en la pantalla, yo se lo voy a leer. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. ¿Qué está diciendo? Es dar, es mejor que dar que recibir. Amén. Tenemos que ayudar. Pablo no está recomendando simplemente con la palabra, sino lo enseñó a través de sus experiencias, ¿sí? Sus experiencias. ¿Qué está diciendo? Ustedes me vieron. Ustedes sí me vieron haciendo este trabajo, el ministerio de Dios, ¿sí? Y está enfatizando eso. No solo en la palabra está diciendo que sean los líderes, sino ustedes me vieron como yo hice el ministerio. Siempre estuve adelante, siempre estuve ayudando, ¿sí? Y siempre estaba adelante con la palabra. Amén. Quiere que sean así. Espero que ustedes sean así también. Amén. Que ustedes tienen que estar adelante. Cuando viene un nuevo creyente, sí, guiarle a ustedes, llamarlo día de semana. Amén. Espero que sean todos los creyentes así. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 20, 18, 19. Vamos a leer todos juntos. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros
todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? El ministerio de Pablo era siempre la actitud de servir al Señor. ¿Sí? El ministerio de él, el trabajo de él era servir al Señor, servir al Señor. Aquí disfrutó verdadera felicidad, está confesando, ¿sí? Para él, la verdadera felicidad es, ¿cuál es? Servir al Señor, amén. Ustedes también tienen que buscar la verdadera felicidad en la palabra y en el Señor, amén. Venir a la iglesia tiene que ser la felicidad de nuestra vida, amén. Evangelizar, salvar las almas tiene que ser la felicidad verdadera de nuestra vida, amén. Entonces, en cualquier situación, al tener esta conciencia y al tener la felicidad de servir al Señor, en cualquier situación que encontremos, ¿sí? Y a cualquier persona que nosotros encontremos, podemos dar las respuestas, ¿sí? Y todo nosotros podemos resolver las cosas fácilmente, amén. ¿Qué quiere decir? Si hoy en día si hay algunos creyentes que están en problemas, si están en una situación malo, ¿qué tienen que hacer? Ustedes oren al Señor, ¿sí? Oren al Señor y más sirvan y trabajen para la obra del Señor, amén. Si ustedes cada vez están mal, salgan más a la calle a anunciar el Evangelio, amén. Entonces ustedes vean la bendición que Dios nos va a dar. Por eso tenemos que tener actitud de mirar al Señor y tenemos que tener una actitud espiritual, corandeo, ¿sí? Delante del Señor. Siempre tenemos que hacer todas las cosas delante de Dios, delante del Señor. Amén, delante de Dios. Porque la base de nuestra vida tiene que ser esto, delante de Dios. Amén, delante del Señor. Todas las cosas, ustedes a veces, no está viendo nadie, así que me agarro algo, me voy. No es así, delante de Dios, ¿sí? Dios está mirando. Siempre la actitud de corandeo, amén. Por eso si vemos en el capítulo muestra tres cosas, acabamos de leer, ¿sí? En el versículo muestra tres partes, tres cosas. Dice, ¿cuál es? Tres cosas de Pablo, cómo sirvió al Señor, sirvió al Señor. Primero es que dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Está diciendo que sirvió al Señor con toda humildad. ¿Ustedes qué piensan cuando decimos humildad, humilde? Nosotros muchas veces entendemos mal, ¿sí? La palabra humildad, muchos piensan que no es decir sus cosas y rechazar las cosas de otra persona como honestamente, pero piensan así. Eso quiere decir la humildad. Pero la humildad que está hablando en la Biblia no es esa humildad. La humildad que dice en la Biblia, que acá vamos a leer, está hablando es ser, ¿sí? Como Jesucristo. Amén. Humildad de un cristiano. Humildad que dice en la Biblia es ser un Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que seguir solamente la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es ser humilde. Amén. Ser humilde es seguir la voluntad de Dios. Nosotros decimos humilde, humilde, pero si nosotros no conocemos a Jesús, si no seguimos a nuestro Dios, eso no quiere decir humilde delante de Dios. Amén. Humilde, humilde, seguir solamente a Dios. Si nosotros vivimos en Génesis 3, centralizado en mí, no podemos ser humildes, ¿sí? No podemos ser humildes. Si estamos centralizados, atrapados en mi molde, todo mío, mío, mi familia, mis cosas, mío, entonces eso no quiere decir humilde, ¿sí? Tenemos que estar centralizados en la palabra del Señor. Amén. Tenemos que vivir una vida de mostrar solo Cristo, solamente a Cristo, solamente a Cristo. Como esto, en el Gálatas, vamos a leer todo junto, Gálatas capítulo 2, 20, ¿sí? ¿Cómo tenemos que vivir un cristiano? ¿Sí? Vamos a leer todo junto en voz alta, ¿sí? Decimos, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Qué dice? Ya no vivo yo no soy yo, sino el Cristo, quien está en mi corazón está Jesucristo. Amén. Según la voluntad de Dios. Como esto, ir a salvar a otras personas, esto es ser humilde. ¿Sí? Ser humilde bíblicamente. Porque dentro de la humildad tiene la verdadera felicidad. Amén. Ser humilde, parecer a Jesucristo, seguir solamente a Dios, la voluntad de Dios. Y en mi corazón no tener yo, sino tener a Jesucristo. Eso es la verdadera felicidad. Amén. Por eso traer un amigo, ¿sí? Traer un conocido en esto, ¿sí? Traer un amigo conocido en la iglesia para que escuche la palabra. Esas personas, esos evangelistas, son personas humildes. Amén. ¿Quieren ser humildes? Humilde bíblicamente. Entonces traigan el día 24 los invitados. Amén. Entonces ustedes son humildes delante de Dios, humildes delante del Señor. Amén. Y segundo, ¿qué dice? ¿Cómo sirvió apóstol Pablo? Primero es ser humilde. El 2 dice servir con muchas lágrimas. Lágrimas, ¿sí? Las lágrimas no salen cuando nosotros entendemos que la cabeza solamente, ¿sí? ¿Ustedes cuándo les sale la lágrima? Cuando miran una película, ¿sí? Cuando uno está matando, ¿sí? Están peleando, ustedes lloran. Qué pobre, ¿por qué están llorando? No. Cuando nosotros nos caen lágrimas es cuando, ¿sí? Algo nos llega en el corazón, el dolor. Y entonces empezamos a llorar. Como Andy, cuando muere su gato de muchos años, ¿sí? Le caen las lágrimas porque el gato era como mi hijo, ¿sí? Es como una familia, ¿sí? Como esto le tiene que chocar su corazón para que salga una lágrima. Pero no van a llorar, no sale una lágrima cuando vea un perro pasando, dice, qué pobre el perrito, lloran. Esa persona, lo que lloran tiene problema espiritual. ¿Sí? Por eso ustedes, una lágrima es cuando entendemos la cosa con el corazón, cuando nos choca el corazón, amén. Como esto, nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que escuchar con el corazón, ¿sí? Con el corazón. Así llega la emoción y llega el Espíritu Santo, amén. Con la emoción. Así, esa lágrima de los cristianos es porque le chocó la palabra en su corazón, amén. Por eso lloran, tiene que tener lágrimas. Siempre el apóstol Pablo estaba muy emocionado de la gracia del Señor. Él teniendo persecuciones, sufrimientos, ¿sí? Hasta muerte. Ustedes, porque es texto, pero ustedes vean en ese momento. Están en el cárcel por testificar la palabra, pero él estaba llorando, no porque por el sufrimiento, sino en la lágrima de servir al Señor. Amén. Esa lágrima tiene que tener. Por eso la palabra tiene que chocar en nuestras almas. Amén. Tuvo sus lágrimas mirando a las almas que están muriendo en el campo del evangelismo. Ustedes, cuando vean una no creyente, ¿salen las lágrimas? Yo sí. Yo cuando voy al campo del evangelismo, cuando veo los creyentes, gentes sin conocer a Jesucristo y estar perdidos y vivir que eso es correcto, a mí me salen las lágrimas, ¿sí? Esos pobres almas. Y entonces tenemos que ir nosotros, tenemos que ir a evangelizar, tenemos que ir nosotros para anunciar el nombre del Señor Jesucristo para que ellos también acepten a Cristo. Amén. Esto es muy importante. Por eso apóstol Pablo tenía el deseo de evangelizar a los judíos que estaban mal entendiendo. Todavía estaban esperando Mesías. Ya había venido Jesucristo, pero ellos estaban mal entendiendo. ¿Sí? Como esto, si nosotros no estamos despiertos espiritualmente, estamos dormidos como los judíos. Los judíos siendo un país, un pueblo escogido, un pueblo elegido para hacer la evangelización mundial, al entender mal la palabra, al estar dormido en la palabra, sucede estos problemas, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que escuchar concentradamente la palabra, la palabra. Aunque ustedes estén en este lugar,
Si la palabra no se entiende, si no se concentran, van a estar perdidos como los judíos, ¿sí? En el desierto, perdidos, murieron todos. Como esto, siempre tenemos que estar concentrados en la palabra para transmitir este evangelio a todos nuestros paisanos. Amén. Quiero que ustedes primero entiendan la palabra y quiero que ustedes anuncien la palabra de Jesucristo. Amén. Y también ustedes vean si hay esposos, esposas, hijos, hermanos, hermanas, ¿sí? Si hay gente que todavía no creen en su familia, en sus conocidos, en sus amigos, ¿sí? Tiene que tener lágrimas mirando hacia ellos, lágrimas hacia ellos. Es muy importante. Amén. Por eso oro para todos los creyentes del culto Latinoamérica que experimentando la felicidad de servir a Jesucristo, ¿sí? Salvar a nuestros seres queridos que están al lado 24 horas y que nosotros podamos dejar arte de obra en nuestra vida a través de este evangelio. Amén. Punto 2 es felicidad de evangelizar. Vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 20 y al 21. Vamos a leer todos juntos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí la palabra útil, ¿sí? Útil, ¿qué dice? Útil significa el evangelio de la salvación que salva las vidas, ¿sí? Ser útil quiere decir el evangelio de la salvación, ¿sí? Ese evangelio que salva a otras vidas. El interés del apóstol Pablo estaba solamente anunciar y enseñar el evangelio, ¿sí? Enseñar y anunciar el evangelio. Toda su vida lo que hizo es enseñar, anunciar solamente a Jesucristo. O sea, Pablo anunció solo Cristo y que el único camino de la salvación es por Jesucristo. Amén. Nosotros, ustedes vieron el viernes un grupo de alabanza mixto de los 6 cultos. Pararon al frente del culto del viernes por la oración de festival de 237 que se va a realizar el 24. Hicieron una alabanza especial. Ahí dijeron, ¿sí? Yo me llamo ¿quién? Colombia, ¿sí? Es el campo. ¿Quién puede salvar? El único camino es Jesucristo. Dijeron en Filipinas, el único camino para salvar Filipinas es Jesucristo. Todos dieron sus testimonios. Amén. Como esto, nosotros somos, Jesucristo es el único camino que puede salvar a toda Latinoamérica. Amén. Como esto, Pablo, anunciando el evangelio, vio muchas almas cambiadas, ¿sí? Gentes cambiadas. Y ahí encontró la verdadera felicidad. Ustedes vean, ustedes después sientan esa felicidad. Es incomparable, ¿eh? Porque por ahí no lo hicieron y no pueden sentir. Transmitir ir a una persona, anunciar el evangelio y esa persona viene a la iglesia constantemente y esa persona se hace un buen creyente y después se hace un buen evangelizador y después transmite la palabra a otra persona y otra vez nace un nuevo creyente y ustedes después vean, esa felicidad es incomparable. Amén. Ustedes disfruten esa felicidad de al salvar un alma, es mucho más feliz que me dé $1.000.000. Ustedes por ahí no pueden entenderme, pero ¿por qué? Eso no es gratis, sino esa alma que salvó, ¿sí? A través de mi palabra, entonces todo el premio tesoro sube para hacia arriba, ¿sí? Estamos guardando en el tesoro que es eterno. Amén. El tesoro de esta vida, cuando muramos, ¿sí? Cuando morimos, se termina. ¿Ustedes piensan que van a llevar el dinero, la fama, el éxito, los amigos, el K-pop piensan que van a llevar? No, sino lo único que queda es del reino del cielo. Amén. En una palabra, Pablo, ¿sí? Para Pablo, evangelizar, el evangelio era una felicidad muy grande para él. Quiero que sean todos los creyentes que tengan esta felicidad. Amén. Vamos a leer libros Hechos, capítulo 20, 22 al 23. Vamos a leer todos juntos.
Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que haya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulación. ¿Sí? Acá dice ligado yo en espíritu. Está hablando que Pablo está yendo a Jerusalén a través de la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Fuertemente, ¿sí? Fuertemente el Espíritu Santo está yendo, está diciendo que vaya para Jerusalén. Y Pablo también sabía que a través del Espíritu Santo, que la verdad, ¿qué iba a pasar cuando iba a Jerusalén? Pablo sabía que Jerusalén no iba a ser recibido con la felicidad, ¿sí? Con aplausos, sino sabía que iba a tener tribulación, críticas, ¿sí? Hasta que podía recibir el martirio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hasta que podía matar a Pablo. Ustedes sabiendo eso, irían a un lugar. Si usted dice, voy a Pusan, y yo estoy seguro cuando voy a Pusan, me van a arrestar o capaz me van a matar. Y entonces ustedes van a Pusan, ni loco. ¿Para qué vamos a un lugar que ya hay tribulación? ¿Sí? Que puedo morir. Pero Pablo va igual, porque él sabía que era la guía del Espíritu Santo. Amén. Pero va Pablo en el versículo 24. A ver, vea esta confesión de Pablo. Sí, sabiendo eso, confiesa así, en Hechos capítulo 20, 24. Vamos a leer todo junto en Hechos capítulo 20, 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén. Esta confesión tiene que ser nuestra. No le importa su vida, ¿sí? Total de transmitir el Evangelio, anunciar el Evangelio, aunque yo muera, estoy muy feliz, ¿sí? Estoy con gozo, ¿sí? Porque tiene la gracia de Dios. Amén. Ustedes quiero que sean unas personas así. Para nuestro país, para Perú, ¿sí? Para Brasil, para Honduras, para Puerto Rico, de todos lugares, de México, donde sean, que ustedes anuncien la palabra dando nuestra vida, ¿sí? Si alguien me dice, no vaya ahí, no importa, diga, no importa, yo aunque muera, voy a morir ahí, feliz, alegre, anunciando el Evangelio. Amén. Esto tiene que ser nuestra vida de fe. Por eso Pablo también en Hechos capítulo 20, 27, vamos a leer último capítulo 20, 26, 27, dice así, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué más está diciendo? Él da la vida, pero también está diciendo que estoy limpio de la palabra, ¿sí? Estoy de la palabra de, ¿sí? Estoy limpio de la sangre de todo. ¿Qué quiere decir? Esta palabra quiere decir que si yo transmito el evangelio a una persona no creyente, ¿sí? Creer, aceptar o no, ya es el problema de que lo que escuchan. Pero, ¿cuál es el problema? Pero el problema es si nosotros no anunciamos el evangelio a un no creyente, eso es un pecado. ¿Sí? Ustedes tienen que saber, teniendo un no creyente alrededor mío, no transmitir el evangelio y esa persona muere día de hoy y van al infierno, ¿quién tiene la culpa? Yo por no transmitir. Pero si nosotros, aunque transmitamos el evangelio, si aunque no acepte al Señor Jesucristo, eso no es nuestra culpa. ¿Sí? ¿Entienden, no? Por eso tenemos que hablar, aunque crean, acepten o no, ustedes tienen que ir a transmitir la palabra de Dios. Amén. Por eso es muy importante. Vean, un pastor John Stott enfatizó así de la evangelización. Dice, la iglesia recibió un orden de Dios. ¿Sí? Por eso, si no evangelizamos esto, es desobedecer el orden de Dios. Amén. Dios dijo que nosotros seamos un evangelista, que evangelicemos a los 237 naciones, 5.000 tribus. Pero si nosotros no lo hacemos,
es desobedecer en la palabra de Dios. Desobedecer la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Es lo mismo que Adán y Eva. Adán y Eva desobedeció la palabra de Dios de no, sí, de comer el fruto del bien y el mal. ¿Sí? Como esto es el mismo. Somos pecadores, tenemos que obedecer la palabra de Dios. No es opción. Esto es la palabra que dejó, ¿sí? Al ascender a Jesucristo, ¿sí? Última palabra que dejó a nosotros. Seamos testigos hasta fin de la tierra. Amén. Hasta último de la tierra tenemos que ser testigos. Quiero que todos los creyentes sean testigos, ¿sí? Hasta último de la tierra, sin retroceder. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica que sean un evangelista como el apóstol Pablo, de anunciar el evangelio a los 46 países de Latinoamérica. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este tiempo. Gracias por permitirnos compartir y practicar esta palabra en español. Señor, háganos tener la humildad de mostrar solamente a Jesucristo y que tengamos lágrimas en los campos de la incredulidad, y también háganos vivir una vida de las cosas eternas. Y también, Señor, háganos buscar la verdadera felicidad, no en éxito, ni en material, ni en uno mismo, sino que podamos saborear la verdadera felicidad eterna de anunciar el Evangelio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.